Ya les voy a contar ahí una anécdota. A ver, ¿quién me podría ayudar y decirme a qué se le atribuye la frase de Sócrates de yo solo sé que no sé nada? A ver, ayúdenme ahí. ¿A qué se le atribuye la frase de Sócrates de yo solo sé que no sé nada? A Hola. que siempre puedo hacer algo nuevo. A ver, ¿quién más? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Bueno, para mí considero que posiblemente que, bueno, de nosotros nos vamos, de acuerdo, siempre el ser humano, ¿verdad? Siempre el ser humano va aprendiendo diariamente de acuerdo a sus experiencias, bueno, consejos, y por eso creo que siempre estamos en un mundo cambiante, ¿verdad? En donde la mayoría de veces nos aprendemos algo nuevo y es por eso considero que puede ser de ahí donde diluye lo que dice esa frase, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? Considero lo mismo, licenciada, buenas tardes, que es de que nosotros nunca estamos o no lo sabemos todo. Pueden haber cosas que no conocemos, que desconocemos y que posiblemente pueda salir en una sorpresa, ¿verdad? Cuando queremos nosotros creer de que ya lo sabemos todo y en realidad no sabemos nada. Les voy a dar un consejo, mi querido pupilo y brillante Orlando Nájera, es el que participó ahorita. ¿Es usted? Silic, soy yo. No se puede cuando somos abogados decir considero lo mismo. Hago la misma réplica porque ustedes ponderan y ustedes argumentan. Entonces, Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, solo deme un minuto. Cuando yo hago una intervención, puedo compartir el pensamiento, pero tengo que argumentarlo de distinta manera. Así que va a quitar de su pensamiento, yo digo lo mismo que el otro, porque entonces, ¿para qué lo dice? Así que jalón de orejas. Usted es capaz de pensar distinto, porque el método socrático era que me cuestiono todo, pero no repetía lo que todos decían. Así que usted va a ser un brillante abogado y necesito que me empiece a pensar por sí mismo, no repetir nada, porque usted es capaz. Ok, licenciada, Jalón de gracias. orejas. Gracias, Lic. Gracias, Lic. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ya no quiere. A ver, después del jalón de orejas ya ninguno. ¿Ah? Ya nadie quiere opinar. Se asustaron, Lic. ¡Qué bárbaro! A ver, las jovencitas mujeres que no han... Ay, buenas tardes. Ajá. Yo considero que o sea, nosotros llegamos a conocer ciertas cosas, pero no lo llegamos a saber por completo. Entonces, al final de cuentas, es como, ahorita podemos estar aprendiendo un poco del derecho penal, pero no es como que todo, como ahorita estamos viendo teoría, no estamos viendo práctica. Entonces, no es como que digamos, sabemos todo sobre esto. Entonces, las cosas en el mundo son tan amplias que nunca se llegan a conocer como tal al 100%. Bueno, Y todo va cambiando con el paso de los años también. Bueno, para que estudien hoy un poquito más. El oráculo de Delfos dice, en la antigua Grecia era el más importante, estaba situado en el templo del mismo nombre, Delfos. Considerado como el centro del mundo, las predicciones de ese oráculo se realizaban solamente un día cada mes. Y en cierta fecha le toca a Sócrates. Y la historia dice que el oráculo de Delfos le dijo a Sócrates que él era el hombre ¿qué? Más sabio de toda Grecia. Entonces la historia dice que Sócrates dice que se cuestionó porque Sócrates es el padre del cuestionamiento, ¿verdad? Entonces dice que fue con sus amigos en la antigua Grecia, los que se consideraban también sabios.
Y la leyenda cuenta que Sócrates les preguntó a todos que a quién consideraban más sabio. Ellos decían que uno ellos, otro el otro, porque sabían de este tema, otros sabían de arte, otros de ciencia, otros eran sobre X materia de la astrología y así sucesivamente. Entonces Sócrates contestó, definitivamente soy el hombre más sabio de Grecia, porque yo estoy consciente que no lo sé todo, que aún me faltan muchas cosas por aprender. Entonces, jóvenes, Quieren. el hombre más sabio es aquel que reconoce que todavía le faltan muchas cosas por aprender. A ver, ¿cuánto de la mente humana llegamos a ocupar? ¿Ah? Algunas personas, buenas tardes, dicen que solo el 5%, licenciada. ¿Alguien más? Según una película que vi, el 7%, licenciada. A ver, ¿quién ha usado el 7%, el 5%? A ver. A ver. A ver. Pienso que tal vez no hay un parámetro como para tener una medición y decir, bueno, ya usé el 1, el 2 o el tanto por ciento, ¿verdad? Sino que es como que, es como una teoría, ¿verdad? Digo yo que como que es un poco motivante el hecho de que nos digan que solo usamos una pequeña parte de nuestro cerebro, pero en realidad no hay una medición concreta de cuánto es lo que se utiliza el cerebro en el transcurso de la existencia de una persona. Sí, pero recuérdense, es que busqué ahorita el nombre. Albert Einstein, ¿cuánto usó de su cerebro? Creo que fue como entre el 7 y el 10, algo así. Algo Sí, así había yo. ¿O es no? el que más ha O el usado. 20. No. Nadie ha llegado después del 10%, ¿verdad? Dice que todavía algunos consideran que es un mito que Einstein haya usado el 10%, porque dice que una persona normal como ustedes y como yo, logramos ocupar cuando leemos el 5% de nuestro cerebro, logramos usar el 5%, pero ya el 10% los neurólogos dicen que consideran que Albert Einstein sí lo usó, ¿verdad? Y dentro de ellos, pues dicen que tenía un coeficiente de prueba, ¿cómo le llaman ellos? Dios mío, ¿ah? ¿Cómo le llaman ellos cuando las personas tienen el cerebro así más desarrollado? Superdotado, licenciada. Eh, mm, Son emocionalmente, o sea, son personas que nacen con una eh, emoción como similar a la de las computadoras artificial, que les enseña a pensar y de esa manera pueden usar el 10% de la capacidad de su cerebro, ¿verdad? Y que son esas pruebas de imaginación, de esas capacidades telepáticas que ellos llaman, ¿verdad? Y por eso consideran que Albert Einstein sí usó el ¿cuánto, jóvenes? 10%, 10%. De hecho, Lick, hay una película que se llama Lucy, que habla precisamente de la forma de cómo utilizar el cerebro. Y ella, incluso creo que la película trata de que ella utilizó creo que utilizó la capacidad total del cerebro y hacía cosas que nadie podía hacer. Por ejemplo, encender una computadora, meterse en la computadora ella y transmitir en una cadena en todo lugar. O sea, eran cosas que ella hacía que nadie podía hacer y ella sabía ella ya sabía lo que iba a pasar. Pero una película muy interesante, se llama Lucy. Bien, hay también para los que les guste dar la mía extra, ahorita que van a estar de Semana Santa,
No se le escucha, perdón. Licenciado, se fue el audio. No, licenciada. No. No, licenciada, no se le escucha. ¿Y ahí? Ya, ahora sí. ¿Ahí sí ya me escuchan? Sí, Va. ya la escucho. Licenciada, ahora sí se escucha. Gracias. Se llama Facundo Manes. Él es un neurólogo que se dedica a la neurociencia educativa. Él dice que el problema de nosotros, los que somos estudiantes, porque quien les da clases todavía sigue sacando otro doctorado, así que sigo siendo estudiante igual que ustedes. Entonces dice que nosotros venimos y lo que pasa es que el cerebro es una neurona, como es nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces está lleno de células, de músculos, es músculo. ¿Qué pasa si las mujeres como yo, que ya tenemos 50 años, no medio caminamos? ¿Qué pasa con nuestra barriga y nuestro cuerpo? Crece. ¿Cómo se ponen los músculos? ¿Ah? Se aguadan todos, ¿verdad? ¿Ah? Se ponen flácidos. Muy aguados, ya uno cuando tiene 50 ya se va aguadando todo, patojas, así que no creamos que no van a perder esa hermosa figura que tienen, ¿verdad? La vamos perdiendo, pero en la medida en la que vamos haciendo ejercicio, vamos dilatando más esa falta de oxigenación de la piel y la vamos conservando mejor. Así es el cerebro. Este neurólogo de la ciencia en el tema educativo dice que si ustedes no usan los músculos del cerebro y no los ejercitan, ¿qué va a pasar? Se van a aguadar. Mueren. Se desgastan. Todos, ¿qué? Se van a corroer, ¿verdad? Como el hierro, ¿verdad? Se van a llenar de óxido el cerebro, ¿verdad? Si ustedes le meten papas fritas al cuerpo, ¿qué pasa con las neuronas del cerebro? Mueren. ¿Ah? Se mueren. Se va a atrofiar también, ¿verdad? Así que dice que el cerebro, como nosotros somos células de agua, el cerebro necesita también mucha agua para que lo enseñemos a pensar, para que lo eduquemos, ¿verdad? Ese músculo hay que educarlo y por eso es que las personas padecen de Alzheimer, porque dice que el músculo no se ha ejercitado, entonces necesitamos ejercitar ese músculo. Jóvenes, necesitamos que ustedes usen el músculo del cerebro, que salgan a caminar, que coman frutas, que coman verduras, que tomen mucha agua, para que su cerebro, ¿qué? Se ejercite. Esté al 100, ¿verdad? Bueno, ya les di una cátedra que no es cátedra, ¿verdad? Ya los regañé. Así que ahora, jóvenes, vamos a empezar con, ¿tienen ahí su código penal? O la vez pasada vimos código, ¿verdad? Sí. Sí, licenciada. Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar con la ley penal en el tiempo, que yo creo que ya habíamos visto un poquito y después nos quedamos viendo el código y ahí nos quedamos. Entonces vamos a ver hoy el principio de extraactividad de la ley penal, que me acuerdo que algo habíamos mencionado en la clase pasada. Este principio de la extraactividad de la ley penal opera cuando la ley, decíamos, es menos favorable actualmente, ¿verdad? Se distingue con un principio retroactivo, porque la que está no le beneficia, pero la anterior sí. Entonces, ese reproche o esa acción que contradijo una norma penal, se le va a poner, ¿qué? Una sanción de la ley que para nosotros ya está derogada porque también coincide con el tiempo, porque es esa extraactividad. Ya no está vigente, pero todavía va a servirnos para ese caso, porque esa es la ley que más le beneficia, ¿verdad? Y la retroactividad de la ley penal, de esa misma manera, automáticamente nosotros vamos a ver que también va a ser una vigencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también le va
beneficiar. La ultraactividad es una nueva norma. Cuando hay una nueva ley que es más beneficiosa para la persona que ha sido condenado o que está en un proceso penal, es más benigna, entonces es ultra. La persona ya se le había cometido el delito, ya estaba condenada, pero viene una nueva reforma y le beneficia. Y esa nueva ley es la que se le va a aplicar porque esa es la que le favorece al reo, ¿verdad? Lo que puede presentarse, la nueva ley crea un nuevo tipo. Sí. Hola. ¿Alguien habló? Hola. No hablaron. Yo creo que se le activó el micrófono a la compañera. Ah, bueno. Pues, entonces la ley nueva, pues constituye quiere decir que una nueva ley le quita expresamente a una ley anterior ese carácter delictivo o esa conducta reprimida y se sanciona con una ley anterior. La ley nueva mantiene la tipificación, pero es menos severa, entonces debe de aplicarse con ese castigo, con esa ley que es menos severa. La ley nueva mantiene una tipificación de un hecho delictivo y es menos severa. Se trata de una ley nueva que castiga severamente la conducta, entonces si la conducta la va a castigar severamente, entonces vamos a aplicar la ley anterior, que era más benigna en cuanto a la imposición de esa pena. Por ejemplo, podríamos decir que hay una reforma en el asesinato. El asesinato, digamos que se acaba de reformar el artículo del asesinato. En la ley anterior, a la persona que era culpable del delito de asesinato, se le imponía 40 años. Pero en esta última reforma dice que la persona que cometa asesinato se le va a condenar a 100 años. Entonces se le va a aplicar, ¿cuál, jóvenes? La que más La que más el reo. Le favorece. Sí, la que más le favorece. Entonces, automáticamente se le va a aplicar la que tiene ¿cuántos años? 40. 40 años, ¿verdad? La retroactividad de la ley penal y la cosa juzgada se convierten en un obstáculo para aplicar la ley penal más benigna, porque si es retroactivo es porque le beneficia, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos hablando pues de cosa juzgada, a ver, ¿alguien tiene una idea de qué es la cosa juzgada en el derecho penal? A ver, jóvenes, ¿tienen idea? Creo que es cuando que la sentencia está firme. Ujú. Y de ahí lo vuelven a demandar por las mismas causas, no se puede. Por ejemplo, sucede mucho en los casos de la Contraloría General de Cuentas o en los casos, ¿verdad? Ahora nosotros lo hemos visto en la aplicación del convenio 169 de pueblos indígenas. Miren, jóvenes, si ellos ya aplicaron un castigo maya porque la persona hurtó un celular, porque sin violencia se lo llevó de una casa, y luego otro juez, el Ministerio Público, inicia una nueva causa, ahí ya hay cosa juzgada, porque a él ya se le aplicó, ¿qué? Una pena. A él automáticamente ya se le aplicó una pena que iba de ¿qué, jóvenes? Ya se le había aplicado un castigo maya, entonces ya no puede volvérsele a juzgar en otro tribunal de jurisdicción
puramente penal porque él ya tuvo un castigo. En los casos de la Contraloría General de Cuentas, la persona se le sancionó administrativamente con una multa y tuvo que pagar, por ejemplo, 5,000 quetzales porque se le hizo que devolviera el daño que se había ocasionado a un ministerio o a una secretaría o a una municipalidad. Y después se dice, ah, no, es que él abusó de su autoridad porque eso no lo podía hacer. Y como él abusó de su autoridad, entonces es necesario que nosotros le impongamos una pena de tanto. Entonces ahí hay una cosa juzgada, porque él ya tuvo una sanción administrativa. Entonces no se le puede volver a penalizar porque ya él pagó con un castigo. Recuérdense que las penas son ¿qué? La prisión, la multa y la pena de muerte. Entonces ya se le aplicó una pena de multa. Entonces ya no se le puede volver a aplicar otra pena porque ya tuvo una, ¿verdad? Las leyes excepcionales o las leyes temporales son las que fijan por sí mismas en su ámbito de validez temporal, fijan su tiempo de duración y regula determinadas conductas sancionadas temporalmente. El problema de la eficacia espacial de la ley penal. El problema de la eficacia especial de la ley penal se centra en sí, se puede aplicar la misma a un territorio distinto del país al cual pertenece, por lo que para resolverla, tal disyuntiva tenemos los siguientes principios. El principio de resolver el problema planteado, pero vamos a ver aquí el problema de la espacial de la ley penal. Principalmente jóvenes, aquí los vamos a ver regulados. ¿Cuáles son los límites territoriales que tiene el país? A ver, el espacio. ¿Cuáles son jóvenes? Hola. No hablen todos al mismo tiempo. ¿Somos qué? El espacio aéreo, el mar y la tierra, ¿verdad? Hola. Así es, licenciada. Sí, es licenciada. Ah, es que yo pensé que ya no estaban escuchando ustedes. Bueno, entonces, para ir a esa delimitación de ese espacio de la ley penal siempre va a ser, jóvenes, ¿qué? Su código penal. Esta es la ley penal. Entonces, para ver ese espacio de aplicación de la ley penal, vamos a ver que se puede aplicar hasta donde llega el límite del mar, el límite del espacio aéreo y el límite del espacio territorial. Pero, ¿qué pasa si viene un salvadoreño, ingresa a una nave y cae? ¿Violó qué? El espacio. Violó el espacio aéreo de Guatemala. Entonces, nosotros aquí estamos ante la necesidad de que a ese salvadoreño se le aplique la ley penal, porque aunque él venía de paso para Guatemala, no pidió permiso, violó las leyes de aeronáutica civil, violó el espacio aéreo y por lo tanto es necesario que nosotros automáticamente apliquemos. Si va ustedes han visto que ha habido muchas detenciones con el tema de personas que se capturan, que vienen en un barco, vienen en una nave de esas que vienen por el mar, ¿verdad? Que les llaman yates, o pues de alguna manera se dice que son, ¿qué? Submarinos, y estas personas traen el efecto no necesariamente solo de drogas, ¿verdad? O de estupefacientes, sino que también a veces pues puede venir otro contrabando, pues todavía tenemos nosotros algunos resabios de la piratería y quienes visitan ahora principalmente para estas fiestas, que es bueno que no salgan, sino que se queden en su casita, ¿verdad? El tema de la piratería, que ya no la vemos, ¿verdad? Ese robo dentro del mar y todos los sucesos que pudiéramos ver. Entonces, jóvenes,
Eso es la aplicación de la ley penal por la violación de ese espacial, de esos delitos que están en la ley penal, en el Código Penal, que se cometen por violar el espacio aéreo, el espacio terrestre o el espacio marítimo. Dice que para poder estudiar estos o analizar estas distintas intervenciones desde el punto de vista del espacio de la ley penal, podemos hacerlo primero planteándonos cuánto es el territorio que nosotros tenemos, ese espacio territorial que va a decirnos a nosotros que la ley penal debe de aplicarse únicamente a esos hechos cometidos por la violación de esos límites terrestres que pertenecen al país, y debe de aplicarse tanto a los autores como debe de aplicársele tanto a los cómplices, ¿verdad? Dependiendo. Puede que estas personas sean nacionales y que los mismos nacionales a través de traer esa nave con algunos estupefacientes o drogas y sin haber tenido las autorizaciones legales correspondientes, pues también violen ese espacio aéreo. Pueden ser extranjeros, pueden ser residentes, pueden ser transeúntes, dependiendo, ¿verdad? Pero la soberanía es la que va a priorizar y la que va a cuidar el Estado de Guatemala. Y por eso es necesario que exista esta regulación en cuanto al espacio territorial para conservar la soberanía de las personas. El artículo 4 del Código Penal, pues ustedes van a encontrar ahí este principio de dónde se aplica la ley penal, que se va a aplicar a todo el territorio. Y si es el territorio, los límites también son los límites del aire y los límites del agua que podamos tener. Y recordémonos que aquí Guatemala también tiene tratados, tiene convenios internacionales que van a proteger a nuestro país de ese resguardo, de esas fronteras. Y por eso es que le llamamos ese inconveniente o esos problemas que tenemos que estudiar, que tenemos que analizar desde el punto de vista de ese espacio que debemos de tener y conservar en la ley penal. También al aplicarlo aquí se va a dar la extraterritorialidad. Es una particular excepción al principio de territorialidad. Sostiene que la ley penal de un país sí puede aplicarse a delitos cometidos fuera del territorio, teniendo como base los siguientes principios. Primero, que la persona que haya cometido esa violación a esa ley penal en otro país tenga ¿qué? Nacionalidad guatemalteca y que haya un tratado, un convenio internacional donde permita que a esa persona que está como extranjero en otro país se le pueda permitir regresar a su país y que pueda ser enjuiciado en ese otro país por ese delito que ha sido cometido en el extranjero, por ser nacionalidad extranjera. O también que esta persona, por ese tratado internacional, también se le permita que pueda, por esa confianza entre los dos países hermandados, ser condenado en el otro país, pero en cuanto al cumplimiento de la pena puramente, lo pueda venir a hacer a ese otro país. El principio real de protección de la defensa fundamenta la extraterritorialidad de la ley penal, diciendo que un Estado no puede permanecer aislado frente a los ataques contra la comunidad que representa por el hecho que realicen en el extranjero, de tal manera que la competencia del Estado para el ejercicio punitivo está determinada porque el interés puesto en peligro por el delito sea nacional. Por ejemplo, falsificación de moneda nacional en el extranjero,
según lo establece el artículo 5, 4 y 6 del Código Penal. O sea, en México existe una empresa que se dedica a elaborar moneda, pero resulta que nosotros como país, a través de la Superintendencia de Bancos, del Banco de Guatemala y toda la regulación que nosotros tenemos para emitir moneda, no hemos hecho ningún contrato con ellos para pedirles que nos impriman 1 millón de billetes de a 200 quetzales. Pero de repente hay un allanamiento en esa casa de esas monedas, donde elaboran monedas, y resulta que hay cajas de cajas de cajas de billetes que son similares en papel, pero que Guatemala nunca se los ha pedido. Es ahí donde, en base a ese principio que tiene el Estado de que tenga una defensa en cuanto a su economía, porque a la hora de circular todos esos billetes falsos, pues ponen en riesgo la estabilidad económica, el tema de la, ¿cómo le llaman, jóvenes? Cuando hay muchos billetes que están circulando que no son, que no tienen respaldo, que hay un flujo de billetes, pero que no tienen un respaldo económico. ¿Cómo le dicen? Devaluación. No, hay una inflación de la moneda, una inflación, ¿verdad? Porque no tiene respaldo económico ni en oro, ni en no sé qué piedras preciosas, ni nada. Entonces es aquí cuando el Estado se le da la facultad para tener una defensa, para resguardar y fundamentar su territorio dentro de la ley penal y esa estabilidad económica, porque se está poniendo en peligro el tema económico del Estado. Entonces también en base a esa protección de la defensa, pues se le permite que pueda juzgar aquí a los salvadoreños, a los mexicanos que están elaborando esa moneda. Creo que les había dado un ejemplo de mexicanos. El principio universal o de comunidad de intereses sostiene que la ley penal de cada estado tiene validez universal, por lo que todas las naciones tienen derecho a sancionar a los autores de determinados delitos, no importando su nacionalidad, lugar de comisión del ilícito, ni el interés jurídico vulnerado. La única condición es que el delincuente se encuentre en el territorio de Estado. Y esto faculta al Estado para poderlo castigar. Entonces, si esa persona pues comete un ilícito, aunque sea extranjero, por esa extraterritorialidad de la ley penal, pues también puede ser juzgado aquí en Guatemala de ese ilícito que cometió en el país. Aquí viene un tema bien importante que es, pues últimamente nosotros lo hemos visto muchísimas veces. ¿Qué pasa con todas esas personas que hemos visto capturar últimamente y que son personas que se les dice que pudieron haber cometido algún hecho delictivo en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pide de Estados Unidos para ellos? ¿Qué está pidiendo, joven? La extradición. La extradición. Muy bien. La extradición. ¿Lo hemos visto más seguidos? En las narconovelas. ¿Cómo así? ¿Cómo así la narconovela? Hola. A ver, ¿quién dijo la narconovela? ¿Quién fue la que habló, jóvenes? ¿Quién habló? Hola. ¿Quién habló? Porque si no a todos les voy a quitar 5 puntos. Ahí ya van examinándose sobre 95 puntos. Yo, licenciada, fui yo. Bueno, ¿y por qué dicen narconovelas? Usted preguntó en dónde lo hemos visto.
Y en las novelas, en las narconovelas se da mucho que cuando cometen un crimen en Estados Unidos le piden la extradición. Vaya, ¿a usted no le da vergüenza estar escuchando novelas, tanto que hay que leer? Como que están llenando su cabecita tan linda de basura, cuidado con eso. Miren, la televisión y ver series, ver novelas, ¿qué son? ¿Ah? Es un ocio. ¿Vuelven la mente qué? Perezosa. ¿Ah? Perezosa, vuelven a la mente perezosa. ¿Qué más? Es pura ficción. Ociosa. ¿Ah? Ociosa. Bueno, nos idiotizan, ¿va? Ustedes, entonces mejor no ver novelas. Nos vuelven el músculo del cerebro muy chiquito. Bueno, jóvenes, entonces la extradición, desde el punto de vista de la definición, tiene lugar cuando un Estado entrega a un nacional para ser investigado por la comisión de un delito para que sea juzgado por otro Estado. El Estado solicitante puede resguardarse en algún momento que si esta persona sale condenada, pueda cumplir la condena en su país de origen, que eso no lo hemos visto que suceda en Guatemala, ¿verdad? Le dieron una visa humanitaria y una salida humanitaria al señor Lorenzana, que es el último caso que hemos visto, porque era una persona que ya estaba muy avanzada con el tema de su cáncer. Pero nosotros ahora frecuentemente ha pedido a nuestros nacionales que presuntamente han cometido hechos delictivos en Estados Unidos por el tema principalmente de narcotráfico, para que sean juzgados en ese país. Para la extradición se considera pues que lo más importante y la primera fase que debiera de tenerse es esa fase administrativa, que no es judicial, porque en esa fase administrativa el Estado que quiere juzgar al connacional no lo va a pedir, ¿verdad? Para iniciar los trámites de extradición, y lo va a requerir ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego esta entidad traslada la documentación, jóvenes, a la Corte Suprema de Justicia. Es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la facultad de poder decidir o nombrar a un juez, que le van a llamar a ese juez, el juez que va a conocer de esa solicitud de extradición y que va a hacer todos los trámites legales, va a ver que la petición traiga una consistencia de un hecho ilícito que sea penalizado en ese país. Recuérdense que no tiene que aplicársele la pena de muerte. Una vez que se ha admitido esa solicitud, es el juez el que le va a requerir pues a la persona que se va a presentar, que tiene derecho a un abogado defensor, tiene derecho a que se le notifique. Y si esta persona, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso últimamente que creo que todavía no se han ido, de los hermanos de los panameños. En este caso dice que también se notifica a la vía diplomática, por ejemplo, de la Embajada de Panamá, porque ellos son ciudadanos panameños. Y se les notifica también esa incidencia o esa necesidad, porque dice que ese trámite de esos incidentes va a durar alrededor de 2 días, para que ellos puedan manifestarse, para que presenten sus pruebas, para que digan si se oponen o están de acuerdo con esa solicitud de extradición. Van a declarar, y si ellos no están de acuerdo, pues van a presentar sus pruebas. En esa fase administrativa, que no están juzgando puramente el hecho del que se acusa, ese tiempo pues va a servir para que Guatemala decida si da a ese connacional o a ese extranjero, o pues deniega la extradición, ¿verdad? Como Estado de Guatemala. Si la acepta para que esa persona sea juzgada en otro país, pues va a pedir que ese juicio sea imparcial, que la persona tenga un abogado, que se le respeten sus garantías, que sea tratado como inocente,
y que pues se le resguarde propiamente su integridad física y que no se le aplique la pena de muerte, ¿verdad? Tenemos nosotros muchísimas solicitudes de extradición y pues de alguna manera nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que el Estado de Guatemala pues también tiene que ser responsables porque cuando está con el tema también de la extradición, lo más importante es que nosotros vamos a ver que lo que el Estado va a proteger de esta persona es que se les resguarde como seres humanos, ¿verdad? Y principalmente, pues, que no se le apliquen penas, ¿qué? Crueles, penas degradantes, o penas también, ¿qué? Inhumanas. El artículo 8 del Código Penal dice la extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes cuando se trate de extradición comprendida. En los tratados internacionales solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos, ni por delitos comunes, ni conexos. También se considera que aquí, jóvenes, puede darse una extradición pasiva. Hay una extradición que es activa y hay otra extradición que va a ser pasiva. Vamos a ver primero la importancia, porque es importante que nosotros miremos el tema de la extradición, ¿verdad? Es importante porque lo que se trata es de complacer a la sociedad de otro país para que se lleve a cabo ese juzgamiento, porque se considera que se han infringido algunas acciones que son penalizadas o que son ilegales, y que de esas ilegalidades pues hay personas de otros países que se consideran que han violado el territorio y que deben declararse culpables. ¿Cuál es la naturaleza de la extradición? La extradición tiene una naturaleza jurídica, una naturaleza política, ya que en ella se ven involucrados la solidaridad penal y la convivencia de llevar a cabo ciertos actos de Estado que se desenvuelven en las relaciones internacionales. Las clases de extradición ya dijimos que son activa y la extradición pasiva. La extradición activa, jóvenes, es aquella donde un Estado es el sujeto requirente, es decir, aquel en cuya jurisdicción va a recaer una investigación, una represión en contra del delito al individuo extraditable. Jóvenes, nos tomamos un receso de 5 minutos. Hola. Sí, está bien. Sí, licenciada. Fue una situación para mí en su momento, ¿verdad? Que lo cuestioné mucho. No era no tenía mucho conocimiento, sin embargo, me parece que un medio informó que en último caso me parece que fue el presidente Álvaro Colón el que autorizó su extradición. Entonces me quedó esa duda de que si en ese caso especial, por ser expresidente, tenía que tener cierto trámite administrativo directamente con el presidente que estaba actual en ese momento, o fue o se manejan de diferente forma, ¿verdad? Porque generalmente son las autoridades en este sentido de justicia, los tribunales los que hacen todo, pero yo recuerdo que sí, me parece que fue el presidente Álvaro Colón el que lo autorizó en último caso. No sé por qué habrá sido y me quedé con esa duda, ¿vis? Gracias, licenciada. Miren, jóvenes, tanto en la pena de muerte, cuando se aplica la pena de muerte, como cuando se aplican las extradiciones, recordémonos que tienen derecho a ser recurridas por todos los recursos que tiene el Código Procesal Penal, que ustedes ya conforme vayan viendo
perdón, sus cursos de derecho penal, pues van a llegar a los procesales, pero en este momento estamos viendo generalidades, pero como el compañero habló precisamente del caso Alfonso Portillo, que se le requirió por lavado de dinero en los Estados Unidos de Norteamérica, efectivamente, recordémonos que la última persona que solicitó el recurso de gracia es Alfonso Portillo, que el presidente Álvaro Colón tenía la facultad de enviarlo y dejarlo firme o tenía la facultad de otorgarle el recurso de gracia para que no fuera extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica. Y el presidente Álvaro Colón, ¿qué fue lo que hizo, jóvenes? Negarle ese recurso. El presidente Álvaro Colón es más, ¿verdad? A partir de ahí me parece que hay una consulta en la Corte de Constitucionalidad, no estoy segura, jóvenes, pero sería bueno que a quienes les interesa el tema, pues lo puedan investigar un poquito. Y a los presidentes, recordémonos que en cuanto a la pena de muerte ya no era aplicable el recurso de gracia porque el Pacto de San José de Costa Rica pues obliga al Estado de Guatemala para que ya no se pueda aplicar pena de muerte, sino que inmediatamente se le aplique la pena máxima superior. Entonces, por lo tanto, fue don Álvaro Colón el último que tuvo acceso al recurso de gracia. Licenciada, solo una consulta. Con el tema de la pena de muerte, solo confírmeme, ¿la pena de muerte fue abolida durante el gobierno de Alfonso Portillo, no? ¿O fue antes? Disculpe. Recordémonos que el Pacto de San José de Costa Rica, ¿se recuerdan ustedes que ahí hay dos sentencias bien importantes? Está la sentencia del caso Rashkash y el caso de este señor, el último, de la niña de Iztapa, que le aplicamos, les digo, porque quien les da clases fue una de las jueces, de las 3 jueces del Tribunal de Sentencia en Escuintla en el año 95, 96 me parece. Estaba la jueza Ingrid Soto y estaba el juez de apellido, ay Dios mío, ¿cómo se llamaba el vicepresidente de este señor que está en Panamá, jóvenes? Serrano Elías. Espina, el apellido del juez era Espina. A raíz de eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Licenciada, solo para aclararle, es Gustavo Espina. Gustavo Espina. El juez era de apellido Espina, por eso quería que ustedes me lo dieran, ¿verdad? Entonces, automáticamente, los 3 jueces dictamos sentencia de muerte en contra de esta persona. El caso era una niña que tenía alrededor de 5 años. Esta persona la había violado y no conforme, jóvenes, con haberla violado, automáticamente la enterró viva. Y los doctores del hospital de Escuintla dijeron que la niña, a pesar de que iba toda desflorada, no murió por la violación, sino que murió ahogada, porque en Iztapa la arena es movediza, la tierra. Y cuando la enterró, la llenó de tanta tierra que esta niña lo que hizo fue inhalar toda la arena que podía, ¿verdad? Entonces, habían agravantes, la niña no tenía papá ni mamá, según los psicólogos era la víctima perfecta, se le aplicó pena de muerte, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Guatemala que se le aplicara la pena máxima superior. Por lo tanto, ya no se le aplicó la pena de muerte y esta persona pues sigue viva, la que ya no está viva es la niña, ¿va? Jóvenes, como ingratamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros miramos que a raíz de la condena esta ya no se pudo aplicar más la pena de muerte. Pero ustedes se recordarán, ¿verdad? Que hubo un dilema ahí, donde el Departamento de Estado en Estados Unidos, ¿se recuerdan ustedes que fue tan famoso el caso de la extradición de Alfonso Portillo, que inclusive Álvaro Colón tuvo una felicitación de Estado, ¿verdad? Y pues solicitó, también los juzgados rechazaron todas las solicitudes que él puso
para que no lo extraditaran a Estados Unidos, ¿verdad? Pero automáticamente, pues, ustedes recordarán el desenlace del caso, que automáticamente Alfonso Portillo pagó una indemnización y pues pudo regresar a Guatemala, ¿verdad? Así fue, ¿verdad, jóvenes? Licenciada, perdone, en este caso, por ejemplo, hablando de Panamá, Panamá no tiene extradición, ¿verdad, Lick? Por eso es de que Guatemala no ha podido sacar a Cerrado Elías de ahí y que venga a Guatemala y que sea juzgado por todo lo que se le ha acusado. Efectivamente, para que se dé la extradición, por eso vamos a hablar de la extradición activa y la extradición pasiva, jóvenes, tiene que haber una ¿qué? Liquidad. ¿Me das? ¿Cómo se llama eso? En ese convenio de los tratados que vienen desde los convenios de Viena, ¿verdad? Tiene que haber una reciprocidad. Licenciada, con una consulta, con ese tema que mencionó ahorita el compañero, una vez se lo mencioné, pero no se lo mencioné como él, eso quería consultarle. Tengo entendido también de que en Panamá he escuchado mayoría de casos que se van a resguardar allá, pero es porque no hay extradición, solo consulta. Con el tema, ¿es Panamá el único que no tiene extradición o también habrán algunos otros países que cuentan con este recurso, digámosle de esta manera? Por supuesto que hay algunos otros países con los que Guatemala no ha celebrado el convenio mutuo de extradición, porque miren, Estados Unidos irónicamente no tiene convenio de extradición con Guatemala. Pueden ustedes estudiarlo un poquito. Se firmó un convenio donde solo Guatemala puede dar a los connacionales por el tema de narcotráfico. Pero si se tratara de otros delitos comunes, no existe el tratado de extradición como tal, porque Guatemala no puede requerirle a Estados Unidos ningún connacional de Estados Unidos. O a ver, en el tiempo que ustedes llevan como estudiantes de Derecho, ¿alguno de ustedes ha conocido algún caso donde Guatemala ha requerido a Estados Unidos algún connacional de ellos? No, Lick. No, licenciada, nunca he escuchado. Y no lo van a escuchar. Entonces, ¿eso quiere decir que qué, jóvenes? ¿Que estamos en qué? En desventaja, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver que Guatemala no puede requerir a ningún estadounidense. Solo los estadounidenses, en tema de narcotráfico, existe un convenio donde Guatemala va a colaborar. En las clases de extradición, jóvenes, entonces, la activa es aquella donde un estado que es, donde es el sujeto, va automáticamente a darlo por una investigación de un delito, lo va a extraditar cuando él esté imputado de una investigación. Esa reciprocidad para dar a la persona que está procesado, pues definitivamente en esa extradición activa, que es la que ustedes han visto con todos los que están procesados de narcotráfico, esa es la extradición activa. Esa es la extradición activa de Alfonso Portillo. Guatemala da a sus connacionales para que sean juzgados en otro país. La extradición pasiva, jóvenes, la extradición pasiva es contrario censo. Otro país, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, con Estados Unidos ya dijimos que no hay tratado de extradición. Nos da a uno de ellos que nosotros solicitamos porque cometió delitos en nuestro territorio nacional. Aquí, pues, el otro país nos va a pedir que tengamos la comprobación, los hechos conexos, nos va a pedir cuál es la pena de salir condenado que le pudiéramos imponer al condenado, a la persona que es connacional de ellos, nos va a exigir que si hay un juez natural o la jurisdicción del Estado, en qué parámetros nosotros los vamos a juzgar, qué funciones cronológicas vamos a seguir dentro de las etapas del juicio, en esas etapas primarias desde que se entrega,
cómo nosotros vamos a tratar a ese connacional en esa extradición, ¿verdad? Jóvenes, nos vamos a quedar ahí y continuamos el jueves, por favor. Ok, licenciada, está bien. Gracias. Entendido, licenciada, que tenga buena tarde. Feliz tarde, Feliz tarde, que Dios le Gracias, bendiga. licenciada. Realmente, muchas gracias.